De hecho, algunas de vosotras entre ayer y hoy os habéis confesado. Hay mucha gente que piensa, y que de hecho yo creo que debe ser uno de los sacramentos más olvidados de todos, el sacramento de la reconciliación. Hay mucha gente católica incluso que piensa que no tiene necesidad de confesarse con un sacerdote, que él o ella misma pide perdón a Dios y Dios le perdona. ¿Es eso cierto? Sí es cierto que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero es una pobreza de concepto, es decir, en realidad es pensar en individual, no en cuerpo. Dicho de otra manera, lo explico, a mí me gusta mucho poner ejemplos. Si yo estoy clavando un clavo y aguanto el clavo con la izquierda y con la derecha le doy un buen martillazo y me martilleo el dedo, esta mano va en ayuda de esta otra que ha sido lastimada, ¿no? Sentirse cuerpo quiere decir que cuando yo peco, no solamente es un problema entre Dios y yo, sino que es que yo también estoy atentando, digamos así, contra la santidad de la Iglesia, porque tú eres Iglesia, como Hacienda, que somos todos. Pues lo mismo, todos somos Iglesia. Entonces, cuando yo peco, también tengo que reconciliarme con la Iglesia. ¿Os acordáis cómo empieza la misa? Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. Esto es importante. Es decir, yo confieso que soy pecador no solo ante Dios, también ante la comunidad. Y por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Es decir, la comunión es algo que se respira en la liturgia por todos sitios, por todos sitios. ¿Hay alguien que cuando reza en casa sola diga, Padre mío que estás en el cielo? Aunque estés solo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una oración que nos recuerda que somos cuerpo, que somos comunidad, que somos Iglesia. Que, por ejemplo, la Eucaristía, que es el lugar donde la Iglesia crece y donde la Iglesia se alimenta, hay dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. ¿Os acordáis? Un poquito dijimos algo así, ¿no? En la mesa de la palabra recibimos el alimento que es la palabra de Dios, que alimenta nuestro espíritu. Y luego en el altar recibimos el otro alimento, que es el pan y el vino, que se transforman en su cuerpo y en su sangre. Y estuvimos hablando ayer precisamente de qué significaba esa presencia real, no sé si os acordáis, con lo de los atributos, o sea, ¿cómo se dicen? La sustancia y los atributos, ¿no? O los accidentes. Decíamos, la sustancia es lo que cambia, pero los accidentes se sigue viendo vino y se sigue viendo pan, pero ha cambiado la sustancia, ahí está Jesús. De hecho, aquí está Jesús presente en medio de nosotros, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en esa otra mesa que es la mesa de la palabra, que no solamente se proclama ahí, toda la liturgia está llena, inspirada por la palabra de Dios, toda nuestra fe respira de la palabra de Dios. Decíamos el domingo pasado en la misa, si os acordáis, siempre el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones de Jesús. Hay una de las tentaciones que el diablo le dice a Jesús, mira, si tienes hambre, es tan sencillo como que le digas al Padre que transforme estas piedras en panes. Y se acabó, ya no tendrás más hambre. ¿Y qué le respondió Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Fijaros, yo no sé si cuando erais jovencillas, y no sé si el esposo que tenéis ahora era el mismo novio de cuando erais jovencillas o lo habéis conocido ya después, pero a mí mi madre muchas veces me ha contado, ¿no? Ha sido el mismo, el novio que tuvo, el único novio que tuvo es el marido que ha tenido, que es mi padre, ¿no? Y bueno, yo antes de cura, y no sé, José Luis, supongo que también el padre José Luis, no hemos nacido curas, ¿verdad? Es decir, nosotros también hemos tenido nuestra adolescencia, nuestra juventud, y yo siempre he sido de aquella generación muy romanticona, de esos de escribir cartas y poesías y cosas de estas. Esto que hoy en día llaman un poco friki, ¿no? Lo dicen hoy en día. Bueno, ¿qué pasaría si la persona que te gusta, la persona que amas, te escribe una carta de amor? ¿Qué harías con ella?
Imagínate, no sé si recordáis, si alguna vez os ha pasado, ¿os han enviado cartas de amor alguna vez? Se puede decir, ¿no? ¿A ti no? Ah, a diario, qué bonito eso, entonces eso tiene más mérito, ¿eh? De hecho, hubo un tip muy divertido por internet ahora en Cuaresma, Cuaresma no, era cuando venía lo de San Valentín, que decían, si nadie te ha escrito una carta de amor, no te preocupes, abre las cartas de Pablo. 1 Corintios 13, te están hablando del amor, ¿no? Bueno, era un poco cursi aquello, pero bueno, la idea es esta. ¿Tú te imaginas recibir una carta de amor de la persona que tú amas? ¿Quién se le ocurriría coger esa carta y meterla en la estantería sin abrirla y decir, aquí te quedas? ¿A alguien se le ocurriría hacer eso? ¿Qué es lo que haríamos? ¿O qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que hacemos? La devoras y casi que te la aprendes de memoria. Y la vuelves a leer y la relees y la relees. Y ya ni te cuento cuando encima lleva el perfume del amado, de la amada. ¿Os han mandado eso alguna vez? Pues fíjate que yo en mi época una vez me lo mandaron, ¿eh? Que cuando abrí la carta dije, uy, si olía hasta el perfume de la chica que me gustaba. Bueno, entonces a lo que voy, que me descentro con anécdotas a veces. Cuando alguien recibe una carta de amor que la devora, que la relee, que casi se la aprende de memoria, y sin embargo, estos libros que tenemos aquí son la mayor carta de amor que ha escrito alguien a nadie, que es Dios a la humanidad. ¿Cuántos libros tiene este libro? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, 73. ¿Cuál es la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia no católica o protestante? 7 libros. Ven aquí, das tú hoy la de esto que lo sabes todo muy bien. Muy bien. Son 7 libros. 7 libros que se llaman deuterocanónicos, así se llaman. No os asustéis, ¿eh? No sé si os acordáis, ¿me permitís 3 minutos para explicar un poco de historia rápida? ¿Os gusta la historia? Es sencillo y breve, ¿eh? Pero creo que es bueno recordarlo. Y luego aterrizamos. La Biblia que nosotros tenemos, como muy bien ha dicho, 73 libros. Los protestantes tienen 66 libros porque en el Antiguo Testamento hay 7 libros que ellos no contemplan como inspirados por Dios. Y esto fue sobre todo a raíz de Lutero. ¿Os acordáis que hablamos de él un poquito el otro día? Una mención solamente. ¿Por qué quitó Lutero esos 7 libros que estaban en la Vulgata, que era la traducción que hizo San Jerónimo al latín, ¿no? ¿Por qué los quitaron? Porque los judíos, en su Antiguo Testamento, que no lo llaman así ellos, en los conceptos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son conceptos cristianos, no son conceptos judíos, ¿no? Entonces los judíos no aceptaron esos 7 libros, y ahora voy a explicar por qué. No sé si os acordáis, bueno, claro, no nos acordaremos porque no estábamos ninguno, pero vamos, un poco por si habéis leído alguna vez eso. En torno al siglo VII antes de Cristo, no habíamos nacido nadie, ¿no? Hubo una invasión de Babilonia al pueblo de Israel, y lo que provocó fue que mucha gente de Israel fue deportada a Babilonia. ¿Alguien conoce el grupo de música que se llama Boney M? ¿Verdad, Boney M? Pues Boney M puso música a un salmo que narra esto, By the Rivers of Babylon. ¿Te la sabes? Es muy bonita esa canción. Pues la letra es un salmo, y en ese salmo se narra este drama que sufrió el pueblo de Israel. En torno al año 600 fue deportado en un gran número a Babilonia. Muchos otros se expandieron por otros lugares, igual que le pasó al cristianismo. El cristianismo al principio empezó a ser perseguido por el pueblo judío y se empezó a diseminar por todo el Imperio Romano, y eso fue lo que provocó que el cristianismo se expandiera por todo el imperio, ¿no? Por las persecuciones. Ahí se cumple un refrán. ¿Os acordáis que os dije el primer día que me gustan mucho los refranes? No hay mal, pues aquí se cumple otra vez, porque ante el aparente mal de la persecución provocó que se expandiera el cristianismo por Grecia, Roma, por Siria, por Asia, por un montón de sitios. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, hasta tal punto
que en algunos lugares como Alejandría, pues había una comunidad judía enorme. Claro, ¿qué le pasa a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de un pueblo que son ya generaciones? Vamos a poner un ejemplo. En Barcelona, de donde yo soy, hay muchos inmigrantes que vinieron, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo nuestro muy real. En la época de la posguerra española, hubo muchos españoles que se marcharon o a Argentina o a Alemania. Claro, las primeras generaciones que estaban en Alemania, todos sabían hablar español, pero cuando empezaron a tener hijos, los hijos de los inmigrantes españoles en Alemania ya iban al colegio en alemán, ya sabían alemán. Todavía mantenían el castellano probablemente porque sus padres les hablaban en castellano. Pero la segunda generación ya, los hijos de los hijos, muchas veces ya el castellano ya se perdió, a no ser que los padres tuvieran claro que era un bien para ellos que aprendieran un idioma, ¿no? Otro idioma aparte del alemán. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, que estando en otros lugares, pues el hebreo ya no era el idioma que hablaban. ¿Cuál era el idioma que se hablaba en la parte oriental del Imperio Romano? ¿Alguien lo sabe? El griego. El griego era el idioma que se hablaba en la parte oriental. Por lo tanto, los judíos que vivían en toda la parte oriental del Imperio Romano, su idioma era el griego. Por eso, en el siglo III a.C., desde Alejandría, Ptolomeo pidió que se pudieran traducir los textos del Antiguo Testamento a qué idioma, para que el pueblo judío pudiera entender esas escrituras. Y eso dio lugar a una traducción del hebreo al griego que se llama el canon alejandrino. Bueno, eso olvidaros, eso es un dato curioso. ¿Qué ocurre? Que claro, luego los judíos no habían cerrado la Biblia como la tenemos nosotros, no estaba cerrado el canon. Y entonces fueron apareciendo otros libros que fueron asumiéndolos en lo que se llamaba la diáspora. La diáspora viene del griego dia, quiere decir separar. Spora, célula, viene también de ahí. ¿Qué quiere decir diáspora? Quiere decir separados de la célula, dicho de otra manera, la diáspora quiere decir la dispersión, es decir, aquellos que se van de la célula que era Israel, ¿vale? Entonces, aquellos judíos de la diáspora entienden que hay otros libros que van apareciendo después de aquellos libros traducidos del hebreo, que son los 7 libros estos que llamamos nosotros deuterocanónicos. Y por eso los cristianos, que si os fijáis empezaron también a anunciar el Evangelio fuera de Israel, porque en Israel los perseguían a muerte, ¿os suena un tal Saulo? ¿Os suena, verdad? San Pablo. Saulo fue uno de los grandes perseguidores de los cristianos, hasta que el Señor salió a su encuentro. Por cierto, un paréntesis, cuando Saulo iba hacia Damasco, ¿dónde está Damasco? ¿En Siria? Pues cuando iba camino a Damasco, se le aparece el Señor, lo tira al suelo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dice Saulo? ¿Pero quién eres? Porque Saulo no pensaba que era Jesús, si estaba muerto Jesús. Saulo perseguía a la secta de los nazarenos, así es como les llamaban. Y sin embargo Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Porque Jesús se identifica con la Iglesia. ¿Os acordáis que ayer decíamos cabeza, Cristo, cuerpo, la Iglesia? Es lo que se llama el cuerpo místico, la cabeza siempre unida a su cuerpo. Por eso el cuerpo es dispensador de las gracias que vienen de la cabeza. Me gusta mucho que no olvidéis el ejemplo del cuerpo, porque es muy sabio para entender a la Iglesia. Es la Iglesia, es la cabeza la que manda al corazón que mande sangre. Es Cristo quien, por medio de la Iglesia, corazón, nos manda la gracia. Entonces, es muy bonito porque ese pasaje nos recuerda que Jesús se identifica con su Iglesia. Si tú persigues a la Iglesia, me persigues a mí.